miércoles pasados toqué los temas, uno se titulaba Haz lo que a ti te toca y otro era Decisiones para mejorar. Y esos temas fueron mensajes que Dios me dio porque si hay algo que Él quiere es que tú y yo nos sintamos plenos, nos sintamos motivados, nos sintamos realmente que estamos en el camino correcto. Y aunque si bien es cierto que en este camino de la vida cristiana todavía confrontaremos algunos obstáculos, algunas luchas, algunas oposiciones, yo creo que si hay algo que realmente a nosotros nos debe de hacernos sentir seguros, es que el Señor nos confirma de que estamos en el camino correcto. El Señor nos confirma que a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las batallas, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convicciona y nos dice, aunque estás batallando, aunque haya algunas situaciones que estás bregando, el Espíritu Santo te dice, vas bien, vas bien. Hay situaciones difíciles, es cierto. Hay tribulaciones, es cierto. En la Biblia nunca nos dice que nosotros vamos a estar exentos de tribulaciones, exentos de luchas. Pero lo que sí nos dice la Biblia, que en todo momento el Señor estará con nosotros. Dice la palabra, muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Y eso es lo bueno, de que saber que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las dificultades, la pelea no es nuestra, la pelea es de Dios. Y Dios está con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días. Amén. ¿Tú lo crees? Voy a pedir en esta mañana que por favor levantes tu Biblia y vamos a hacer nuestra declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, nada será igual. ¿Tú lo crees? Cuando nosotros ponemos por obra lo que esta palabra dice, comenzamos a ver cambios. Porque no solamente es de oidores, sino de hacedores. Amén. El Señor aún tiene mucho trabajo por hacer en nosotros. El Espíritu Santo es la brújula del creyente, y eso lo decía yo el miércoles, que nos dirige en este caminar. Porque humanamente, y usted no me va a dejar mentir, de repente sentimos que algo está tardando demasiado. Que aunque quizás nosotros estamos haciendo nuestra parte, la espera de una promesa, la espera de una palabra, de un milagro, de una respuesta, de una señal, de pronto puede ser muy larga. Y que tú y yo tengamos esa ayuda del Espíritu Santo que nos viene a conviccionar y que nos viene a dar la claridad y que nos dice, aunque quizás todavía no ves el panorama completo, el Espíritu Santo viene y te dice, vas bien, vas bien. Ese es un bálsamo para nuestra vida. Esa es una ayuda para nuestra vida. Sabemos que la vida cristiana a veces tiene dificultades, pero si el Espíritu Santo, que es nuestro coach, que es nuestro guía, que es el que nos da la claridad en todo momento, que es el que nos dirige a lo que es correcto, a lo que es verdadero, y que nos venga y que realmente nos diga, van bien, no se preocupen, van bien. Quizás las situaciones que están a tu alrededor no se han resuelto completamente, pero vas bien. Vas bien. Quizás la respuesta que tú le has pedido al Señor no ha llegado todavía, pero vas bien, vas bien, vas bien. Tú estás haciendo lo que está en tu parte hacer y Dios va a hacer la suya. Y eso nos da esperanza. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Y eso nos motiva a seguir adelante. Y es un motor que de alguna manera nos empuja para decir, wow, voy bien porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Voy bien porque en la intimidad con Dios Él me dice que no me desanime, que no me frene, que estoy en el camino correcto. Hay un pasaje en los Salmos que en lo particular a mí me hace recordar mi juventud. No hagan como los coyotes, por favor. No sé por qué hace algunos domingos dije mi edad.
Y puse una fotografía de cuando tenía unos 17 años y mi esposa unos 15. Y aquí se llenó de coyotes. Creo que el hijo de Paul dijo, coyotes, papá, dijo. Y hoy quiero compartir algo que nos motive a buscar a Dios y seguir adelante. Como lo he dicho anteriormente, la parte de mi juventud donde más dificultades tuve fue entre los 14 y 16 años. Aunque usted no lo crea, fue la etapa más difícil de mi vida. En esa etapa hubo confusión, en esa etapa hubo desánimo, en esa etapa hubo desgano. Y aunque yo fui criado con principios cristianos y enseñado en convicciones cristianas, a esa edad me encontraba totalmente extraviado, como lo dije hace un momento. Fueron muchísimas cosas las que me llevaron a ese punto, y también ya lo he compartido en otras ocasiones. Malas compañías, malas influencias, un sentimiento de rechazo, coraje interno, amargura interna, desánimo interno, y no tengo mucho tiempo para explicarlo. Y lo irónico de todo eso es que aunque yo conocía el antídoto, porque como les dije, yo nací en un hogar cristiano, fui formado con convicciones cristianas. Lo irónico de eso es que aunque yo conocía el antídoto, aunque yo conocía la fórmula que me podía sacar de esa situación, aunque yo sabía la manera en que yo podía salir de esa condición en que me encontraba, para mí se me hacía más cómodo estar en ese momento así. Qué irónico, y es una tristeza, porque a veces no nos damos cuenta de lo atado que nos encontramos. A veces no nos damos cuenta de lo crítico de la condición espiritual en que nos encontramos. Y quiero decirte en esta mañana que solamente fue la misericordia de Dios que me hizo salir de esa condición. Solamente fue la gracia de Dios cuando Él extendió su mano que yo pude también extender la mía. Porque Dios no puede hacer nada si nosotros no queremos salir de un pozo. Dios siempre está presto para extender su mano y para sacarnos de cualquier situación. Pero si nosotros no movemos un dedo para salir de esa condición, Dios nunca va a invadir nuestra voluntad. Amén. Esa es una decisión que tú y yo debemos de tener, de salir de una condición en que nos encontramos. Y bueno, me atreví a salir. Y ese es el mensaje que Dios me dio para este día. Atrévete a salir. Atrévete a salir de una condición de desierto. Atrévete a salir de una situación quizás donde te encuentras estancado. Atrévete a salir quizás de una situación de sequedad espiritual. Atrévete a salir quizás en una condición donde no has visto crecimiento, donde solamente has visto una estática. Atrévete a salir quizás de una situación familiar, de matrimonio, donde realmente tú estás viendo que no es la voluntad de Dios, porque no hay armonía, no hay amor, y muchas veces nos conformamos a una relación mecánica y sin sentido. Y yo creo que el deseo de Dios es que nosotros nos atrevamos a salir de una condición o de una situación donde no es su voluntad, donde no está Él en el asunto. Porque a veces nosotros creemos y nos conformamos con ese hábitat. A veces nos conformamos nosotros con esa situación. ¿Por qué? Porque mientras no me caiga un rayo, aquí me quedo. Digo en el punto figurado, ¿verdad? Nunca les va a caer un rayo. Pero a veces nos conformamos con esa situación, a veces nos conformamos con esa condición. Y yo creo que es una decisión de cada quien decir, ya no quiero estar así. No me conformo con esta vida, no me conformo con esa condición, no me conformo con esa situación. Y este día yo quiero salir y me voy a atrever a salir. Yo no sé, yo escogí esta imagen porque estaba buscando una imagen que realmente reflejara salir de una condición, salir de una situación. Y yo creo que este chaval salió de su cuarto con todo y cobija, y es lo único que pude encontrar, ¿verdad? Pero bueno, ustedes más o menos saben la idea. Por favor, acompáñame al Salmo 18, versículo 16 al 19.
Los primeros 3 versículos los vamos a estar leyendo en la versión que comúnmente uso, la Nueva Traducción Viviente. Y el último versículo lo vamos a estar usando, lo vamos a estar leyendo en la versión tradicional, la Reina Valera. Dice la palabra de la siguiente manera: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Ahora el versículo 19. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Yo recuerdo en el barrio donde vivíamos nosotros, se organizaban algunos tipos de juegos clandestinos. A mí me tocó vivir, como les dije, yo soy hijo de pastor desde que yo nací. Siempre lo he dicho, yo me crié entre las bancas en las iglesias. Mi papá, cuando yo nací, estaba terminando ya el seminario. Así que yo respiraba iglesia todo el día. Pero eso no quiere decir que no era vago, era muy vago. Y en los años de los 1976 a 1980 nos tocó vivir en el Distrito Federal. Y ese fue, se puede decir, de cuando yo tenía 12 a 15 años. Me tocó vivir en esa jungla. Y para decir verdad, el Distrito Federal para mí significó un shock emocional de todo tipo. El Distrito Federal me consumió bastante en cuanto al tipo de vida, en cuanto al ritmo de vida, en cuanto al tipo de amistades, todo eso. Se puede decir que me agarró, me masticó, me escupió y me volvió a agarrar y me volvió a masticar. Por eso fue cuando yo entré en una crisis en mi adolescencia, debido a esa situación. No pude yo controlar, no pude asimilar, y la ausencia, en este caso, de la figura paterna en mi vida, marcó también de una forma negativa también en mi caminar también en mi adolescencia. Bueno, para no hacerse las más largas, en ese barrio se organizaban peleas en guantes. Nos poníamos los guantes todos los de la cuadra. Y yo recuerdo que en una ocasión estaban, las peleas empezaban como a las 5 o 6 de la tarde. Ya sabíamos dónde se hacían las peleas. Nos juntábamos todos ahí, toda la bolita de plebes vagos que éramos ahí los de la cuadra, y ahí se hacían las peleas y nos poníamos los guantes. Y en una ocasión iban mis hermanos mayores, Carlos, Luis y yo, íbamos a las peleas. Y para mi mala suerte ese día, uno de los que querían ponerse los guantes era un muchacho que nos caíamos mal mutuamente. Ni él me podía ver, ni yo lo podía ver, ¿verdad? Y lo digo para mi mala suerte, porque cuando él dijo, yo me pongo los guantes, y siempre tenían que decir con quién, él dijo con David. Y digo mi mala suerte porque aunque él solamente me llevaba un año, era mucho más corpulento, mucho más dado que yo. Y yo recuerdo que dije yo, y pues ¿para dónde corro, no? Pues ni modo, dije yo, si ya dijo que conmigo. Y volteé a ver a mis hermanos para ver si ellos me salvaban, y mis hermanos me vieron así riéndose y me dijo, tú no te animas, me dijeron ellos. Y me retaron todavía. Total que no me quedó otra más que ponerme los guantes. Y recuerdo que agarré los guantes, este muchacho que me caía mal, y digo, no es nada con nadie en lo particular, se llamaba Israel, recuerdo, o se llama Israel. Y yo recuerdo que nos agarramos ahí unas trompadas, y gracias a Dios solamente duró 2 rounds, porque me puso una que parecen 1000. Y déjenme decirles que duró 2 rounds, porque se supone que cuando tú querías darte por vencido o rajarte o decir aquí corro, tú tenías que quitarte los guantes y tirarlos. Esa era la seña de que ya querías parar la pelea. Pues no sé qué pasó, si eran los nervios, el miedo, o me quedaban chicos los guantes, que no me podían salir los guantes. No me salían los guantes, y este chavalo me seguía pegando, me seguía tupiendo.
hasta que en el segundo round por fin pude zafarme los guantes y tirarlos. Y corrí, salí de ahí. Les comento esto porque a veces nosotros, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, nosotros pensamos que tenemos el control de toda la situación. Inconscientemente en nuestra vida cristiana, a veces nosotros hacemos concesiones o a veces coqueteamos nosotros con cosas que sabemos que están incorrectas, que sabemos que a Dios no le agradan. Anticipadamente lo sabemos, pero a veces nosotros mismos queremos hacer un coco wash. A veces decimos nosotros, ¿será que a Dios no le gusta esto? Si ya sabemos que no le gusta. ¿Será que Dios me va a castigar si hago esto? ¿Será? Y muchas veces nosotros nos hacemos coco wash cuando anticipadamente la palabra nos dice cuál es su voluntad. Amén. Hay personas que vienen y me dicen, pastor, ¿estoy mal en esto? Claro que estás mal. Y no es porque te lo diga yo, lo dice su palabra. Lo que pasa es que de repente nos invade a veces la emoción o nos invade a veces quizás un sentimiento de placer momentáneo para hacernos un coco wash y decir, no estoy mal delante de Dios. Y déjame decirte algo, dice la palabra del Señor que Satanás anda como león rugiente siempre buscando a quien hacerle cariños. ¿Así dice? No, a quien devorar, a quien destruir. Y si tú de alguna manera te estás saliendo de la cobertura de Dios, si tú de alguna manera te estás saliendo donde Dios tiene su mano sobre ti para cubrirte, para protegerte, entonces tú te estás exponiendo a que el enemigo te agarre y te zarandee. No podemos nosotros creernos sabios, no podemos creer nosotros de que tenemos control sobre cualquier situación, porque el enemigo, como lo dije el miércoles, aunque está destruido, su único interés, su único enfoque, lo que tiene nosotros, lo que tiene el enemigo por blanco es el creyente, es la iglesia. Amén. Y si nosotros le damos algún tipo de apertura, si nosotros le damos algún tipo de chance para que Él entre, déjame decirte que Él no va a andar con miramientos, Él se va a meter hasta la cocina. Porque la intención de Él es destruirte. Como lo he dicho anteriormente, Satanás no tiene las mismas cualidades divinas que Dios. No es omnipotente, no es omnipresente ni omnisciente. Pero Satanás es muy astuto. Y continuamente nos está estudiando, continuamente nos está acechando. Y Él comienza a ver nuestros descuidos y comienza a estudiar nuestros descuidos. Y en el tiempo que tú menos lo esperes, Él va a atacar. Por eso es que es tan importante que nosotros, quise poner esto como ilustración, porque nosotros tenemos que correr, nosotros tenemos que buscar al Señor, nosotros tenemos que venir con Dios y decirle, Dios, ayúdame porque me descuidé, fue una situación que perdí el control, ayúdame, Señor. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros venimos a Él y nos arrepentimos de una condición o de una situación donde antemano sabemos que nosotros no teníamos la cobertura y que desobedecimos delante de Dios, podemos nosotros encontrar gracia delante del Señor. Él no nos cierra la puerta. Él está esperando que nosotros acudamos a Él. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? Dice la parábola del hijo pródigo que el hijo pródigo quiso vivir como él quiso, sin la cobertura de su padre y malgastando los recursos que su mismo padre le había dado como él quería. Y llegó el momento que cuando se dio cuenta y recapacitó de que la había regado conforme a sus decisiones, entonces quiso volver a la casa de su padre. Y la parábola misma nos dice que el padre lo recibió con los brazos abiertos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que espera que nosotros regresemos a Él una vez que nosotros realmente hayamos visto que nos hemos equivocado, que la hemos regado, que no hemos realmente sido sabios en nuestras decisiones, pero que necesitamos buscarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy quiero decirte que es más inteligente que te atrevas a salir, a escapar y pedir ayuda y reconocer que tú no puedes solo. Si en tu alrededor solamente estás viendo destrucción, ataduras, esclavitud y tu vida solo va en descenso,
Lo único que te queda es atreverte a salir de esa situación. A veces es tanta nuestra carga de pecado, de culpa, una situación que venimos arrastrando, que nos impide tomar una decisión inmediata, urgente. Como les he dicho anteriormente, yo me encontraba en una condición, una situación con cosas hasta el cuello, pensamientos que yo había incubado incorrectos delante de Dios. Un sentimiento contra mi familia, un sentimiento contra mis padres incorrecto. Pero déjame decirte que después yo recapacité, o el Señor o el Espíritu Santo me dio la claridad para hacerme ver de que es una actitud de víctima que nosotros nos tomamos cuando estamos dentro de un pozo. Es una actitud de víctima, culpando a otros de una situación que uno mismo ha provocado. Culpando a otros de una situación que uno mismo ha acabado. Así que la decisión de salir de esa situación solamente le corresponde a uno y a Dios mismo. A veces pensamos que a nadie le importamos, que nadie va a dar un peso por nosotros. Y ese es el papel, como lo dije hace un momento, que nosotros tenemos de nuestra situación. Hay alguien, yo lo quiero decir, alguien que se sienta quizás de esa manera. Hay alguien que te está buscando. Yo por mucho tiempo estuve despreciando a Dios. Yo por mucho tiempo estuve despreciando su llamado. Yo por mucho tiempo le cerré la puerta de mi corazón. Y aunque tantas veces yo lo desprecié, aunque tantas veces yo lo negué, aunque tantas veces yo le cerré la puerta de mi corazón, Él no se dio por vencido. Y en los momentos más difíciles Él vino conmigo y me dio una oportunidad. Y volvió nuevamente a tocar la puerta de mi corazón. Dios no se rinde. Dios no se rinde. Yo te digo en esta mañana, vale la pena abrirle la puerta de nuestro corazón. Vale la pena salir de una condición que no es la voluntad de Dios. Vale la pena comenzar a ver cosas nuevas. Vale la pena comenzar a experimentar la vida que el Señor tiene para nosotros. Pero es una decisión personal. Personal. No es porque yo te hable bonito que tú vas a tomar esa decisión. Tiene que ser una decisión con carácter. Tiene que ser una decisión personal. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, cuando nosotros decidimos abrirle nuestro corazón, cuando nosotros nos decidimos realmente a ver la voluntad de Dios en nuestras vidas y realmente a buscar el propósito de Dios para nuestras vidas, va a venir luchas. Van a venir oposiciones, van a venir batallas. Pero si tu decisión ha sido una decisión genuina, tenlo por seguro que el Señor está contigo dentro de esa decisión. Tenlo por seguro que Dios te va a ayudar aun cuando tus fuerzas personales fallen, aun cuando tu condición todavía te traicione. El Señor está contigo porque está viendo tu intención de salir de esa condición. Está viendo realmente un deseo genuino que aunque todavía quizás estás batallando, aunque todavía te sientes enganchado en algunas cosas, hay un deseo real de salir de esa condición y conocer a Dios y conocer el propósito de Dios. Los veo muy serios. Les voy a tener que pagar la comida para que se rían. Ahora sí se rieron, ¿verdad? Siempre la situación o una condición de apagamiento que nos deja literalmente en merced de Satanás no viene de la noche a la mañana. Tú no puedes decir, ¿sabe qué, pastor? Esta semana me apagué completamente. ¿Sabe qué, pastor? Esta semana me siento atado. No. Esa situación viene anticipadamente por descuidos. Esa situación viene anticipadamente por cosas que no atendimos con tiempo oportuno. Yo le he dicho en otras ocasiones, cuando tú dejas de adorar, cuando tú dejas realmente de disfrutar la adoración a Dios, cuando tú dejas de buscar servir al Señor, cuando tú dejas de buscar una intimidad con Dios, algo está mal.
Porque el Señor nos hizo para estar con Él en una continua comunión. Para eso nos hizo. Y cuando ese principio no se está cumpliendo, cuando yo tengo un desgano de buscarlo, cuando yo tengo un desgano de adorarle, cuando yo tengo un desgano de servirle, las cosas no están bien. Y se está prendiendo un foquito que nos está diciendo algo está mal. Pero si nosotros ignoramos ese foquito que se está prendiendo, tarde que temprano, no me vas a dejar mentir, va a llegar el momento donde vas a estar frío completamente. Y esa es la condición, la situación donde Dios nos quiere tener. Donde Dios con su misericordia y su gracia nos dice: despierta, despierta. Es hora de salir de esa condición. Atrévete a salir de esa condición. Atrévete a salir de esa situación, porque ahí en esa situación de sequedad, ahí en esa situación de desierto, ahí en esa situación de desgano, yo no estoy. Yo no habito en ese lugar. Yo no habito en esa condición. No estoy yo ahí. Porque donde yo estoy hay libertad. Donde yo estoy hay movimiento. Donde yo estoy hay pasión. Donde yo estoy hay un deseo continuo de adorarme. Y el Señor nos quiere despertar por su gracia, por su misericordia. Nos está haciendo despertar y nos dice: es momento de que salgas de esa condición. Es momento que salgas de esa situación. Es momento que te levantes y salgas de tu lugar. Porque de lo contrario, se puede convertir en nuestro funeral espiritual. Porque la inmovilidad, el pasivismo, la falta de fruto, la falta de interés, la falta de pasión, a la postre va a traer muerte espiritual. Y no es porque Dios lo quiera, es porque nosotros no decidimos hacer nada al respecto. Dice la palabra del Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino al contrario, que todos lo encuentren. El deseo de Dios es que jalarte. Ese es el deseo de Dios. Y abre las puertas para que así suceda. Y te da oportunidades y extiende su brazo, porque ese es el deseo de Dios, de que no nos conformemos a una condición, a una situación que no es su voluntad y donde Él nos está moviendo. Eso es solamente la introducción. Nosotros mismos inconscientemente hacemos concesiones. Lo dije hace un momento. Malas compañías, influencias, hábitos incorrectos. No filtramos lo que vemos, lo que decimos, lo que oímos. Dejamos de tener un orden correcto en cuanto a nuestras prioridades. Voy a pedirle a Carlos que por favor pase, no encuentro a alguien más. Ahí está una cuerda, Fabiola. Ahí está. Y a veces nosotros nos sentimos muy seguros, muy maduros. Pásale aquí a Carlos arriba, por favor, para que la gente te vea. A veces nosotros nos sentimos muy seguros, muy salsas. Decimos: yo puedo hacerle frente a esa situación. Yo tengo control. Coqueteamos con adicciones. Coqueteamos con malos hábitos. Comenzamos a ver cosas que no debemos de ver. Déjame decirte que la pornografía te engancha solamente con una imagen. Una imagen que de repente tú la incubes en tu mente, ya estás enganchado y muy posiblemente te vas a hacer adicto. Porque esa imagen no te la vas a borrar con nada. No debemos nosotros abrir puertas al diablo, porque como lo dije hace un momento, Satanás no va a estar con rodeos. Él va a entrar hasta el fondo y va a destruir lo que Dios ha hecho en tu vida. Va a destruir no solamente a ti, sino a tu familia y todo lo que esté en tu alrededor. Y a veces nosotros creemos que somos muy duros. Yo tengo tiempo en la iglesia, yo ya sé lo que es correcto. Pero ¿sabes qué? El enemigo no te va a atar, como lo dije hace un momento, de la noche a la mañana. Entra en tu vida y primeramente trabaja con tu carácter. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no me dan ganas de servir. Le voy a decir al pastor que si sabe contar, que ya no cuente conmigo.
Es muy fácil engancharnos con los afanes de este mundo y de repente tener un desorden en cuanto a nuestras prioridades y decirle al mundo sí y al Dios no. Es muy fácil caer en eso. Y empezamos a disfrazarlo con que ya no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos. Discúlpeme, pastor, no es pecado tener trabajo, no es pecado que yo tenga 2 jornadas, no es pecado que yo tenga 60 horas al día. No, no es pecado. Yo creo que cada quien tiene que poner en orden sus prioridades, porque el uso de tu tiempo refleja tus prioridades. Amén. Y de repente comienza con eso. Después comienza el enemigo dándote una vuelta con respecto a tus amistades. Amistades que tú has permitido que entren en tu vida, que no están conforme a tu convicción. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz del mundo, es cierto. Y que la luz no es para que nosotros la escondamos, sino que la pongamos arriba para que todos sean iluminados, es cierto. Pero como hijos de Dios, el Señor nos ha dado sabiduría para que nosotros pongamos un límite. Y cuando hay cosas que nos están agrediendo conforme a lo que es nuestra fe y a nuestras convicciones, el Señor y el Espíritu Santo nos dice: sal de ahí. Atrévete a salir de esa situación. Atrévete a salir de esa situación que está poniendo en riesgo tu fe y tus convicciones y tu identidad como hijo de Dios. Cuando menos piensas, ya estás pensando como ellos, ya estás hablando como ellos y ya estás actuando como ellos. Y tú eres un hijo de Dios. Es cierto que nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y nosotros tenemos que hablarle a los pecadores, hablarle a aquellas personas que no conocen al Señor. Pero también Dios nos ha dado la sabiduría para poner límites, para que nosotros mismos no seamos afectados. Inconscientemente también nosotros nos hemos permitido que las amistades hagan influencia en nuestra vida, y eso nos ha atado también. No comenzó con lo primero, después con lo segundo y después con lo tercero que nosotros permitimos. Cuando menos pensamos, este hombre maduro de 20 años en el Evangelio dejó de orar, dejó de tener una intimidad con el Señor, dejó de buscar a Dios, dejó de servirle, dejó de involucrarse en las cosas de Dios. Y todo empezó con esto, y después con esto, y después con esto. Y él creía que podía tener control de esta atadura, pero esa atadura le llevó a la segunda, a la tercera, y la tercera a estar completamente paralizado. Y ese no es el propósito de Dios. Miren lo que dice Marcos 3:27. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes, ¿qué dice? No le ata. Porque una vez que esté atado, entonces va a saquear su casa, entonces va a saquear sus bienes. Y déjame decirte que cuando tú estás atado espiritualmente, tú no puedes defender tu familia, tú no puedes defender tus hijos, tú no puedes defender a nadie, porque te encuentras atado espiritualmente. Y no es la voluntad del Señor que tú te encuentres así. Aguántame un poquito, Carlos, por favor. Nosotros mismos, al dar concesiones, hemos permitido que el enemigo nos ate. Y es tan astuto que, como lo dije hace un momento, nos estudia y comienza a ver nuestros descuidos, y eso aprovecha él. El estar atado, el estar inmóvil, tarde o temprano va a traer una muerte espiritual. Es una condición en donde no hay posibilidad de salir, a menos que tú y yo decidamos hacerlo, a menos que nos atrevamos a salir de esa condición, o morir a conformarnos en esa posición. Esa es tu decisión. Si yo decido no moverme porque no quiero hacer nada, absolutamente nada, por mi vida espiritual, entonces también debo de asumir las consecuencias de una muerte espiritual, que no es lo que Dios quiere, pero es lo que yo estoy provocando en base a una inmovilidad mía. Amén. Y como lo dije hace un momento, no quiere decir que de la noche a la mañana tú vas a decir: wow, soy Superman y me voy a desatar. Dios quiere que por lo menos comiences a mover algo. Dios quiere que por lo menos comiences con una intención
de salir de esa condición. Y déjame decirte que no hay nadie más que conozca los deseos de tu corazón que Dios. Cuando el Señor conoce que esto realmente está motivado por un deseo genuino de tu corazón, déjame decirte que cuando terminen tus fuerzas, Él te va a ayudar. Donde termine a veces tu capacidad humana, Él te va a ayudar. Porque Él está viendo el deseo de tu corazón en una acción que tú estás haciendo a favor tuyo. No es el deseo del Señor. No es el deseo de Dios tenernos en esa condición. Mira lo que dice el pasaje principal que leímos en el Salmo 18, versículo 18. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. No permitió que me acabaran, que me destruyeran. Su misericordia y su gracia nos sostiene cada mañana. Su misericordia y su gracia. Y tú no me vas a dejar mentir. Muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, quizás no debiéramos de estar aquí en esta mañana. En el trasfondo que nosotros tenemos o las situaciones en las que nosotros hemos vivido, quizás nuestro futuro hubiera sido diferente si la gracia del Señor no nos hubiera alcanzado a tiempo. Hay un canto que dice: me salvó justo a tiempo. Justo a tiempo. Y yo lo digo una y otra vez: el Señor me salvó justo a tiempo, porque no permitió que me siguiera extraviando en mis pensamientos. No permitió que me siguiera extraviando en mi conducta, en mis malas maneras de hacer las cosas. No lo permitió. La gracia del Señor me alcanzó. Y yo estoy seguro que lo mismo ha pasado con muchos de los que están aquí. La gracia del Señor llegó a tiempo a tu vida. La gracia de Dios llegó a tiempo a tu familia, a tu matrimonio. Es la gracia de Dios que no permite que nosotros nos quedemos en una condición que no es correcta. Quizás muchos de nosotros, de los que estamos aquí, entendemos de que Dios quiere una vida abundante, pero no la hemos buscado. Juan 10:10 dice que el ladrón solamente vino para matar, robar y destruir. Y el propósito de Dios es todo lo opuesto. Dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es mi propósito. Una vida plena y abundante. Y cuando estamos hablando de plenitud y de abundancia, no lo debemos solamente enfocar a lo que es material. Cuando estamos hablando de plenitud y abundancia, nosotros tenemos que realmente enfocarnos en lo que es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Si nosotros estamos haciendo lo que es de Él, lo que es para Él, para lo cual Él nos formó, para lo cual Él nos llamó, tenemos que entender eso. Dice la palabra del Señor que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Libres. Y si nosotros hemos buscado realmente que el Señor nos libere, si nosotros hemos buscado que el Señor nos desate, eso va a venir. ¿Por qué? Porque eso ha sido un clamor nuestro. Te lo puedo decir muy fácil ahorita, te lo puedo parafrasear rápidamente, pero déjame decirte que cuando yo me di cuenta de la condición en que me encontraba, fueron días de búsqueda. Fueron noches de búsqueda, de pedirle al Señor que me sacara de una situación y de una condición que gracias a su infinita bondad pude despertar y pude darme cuenta en esa condición. Y el Señor extendió su mano de favor y comenzó a liberar, a liberar. Y eso es lo que Dios quiere, porque el ladrón solamente vino para robar, matar y destruir. Robarte el futuro, matar todo lo que significa la vida que Él vino a darnos y a destruir los planes que Dios tiene para nosotros. Y eso solamente lo podemos encontrar en Cristo Jesús. La vida plena y la vida en abundancia no es la que este mundo te ofrece. Este es un espejismo solamente. Vivimos en este mundo, es correcto. Que dependemos de las muchas cosas de este mundo, es correcto, pero no somos de este mundo. Y no debemos de permitir que las situaciones de este mundo nos gobiernen o que las leyes terrenales de este mundo nos enganchen y dejemos de buscar lo que es correcto y lo que realmente es eterno. Hay muchos que se conforman solamente en ser salvos.
Y podíamos pasar toda la vida y decir, ¿sabes qué? Yo tengo 10 años de que vine a los caminos del Señor y soy salvo. Pero el Señor nos llamó para algo más. Conformarnos solamente en conocer a Dios. Conformarnos solamente en haber venido y encontrar su gracia y su amor y su perdón. Es cierto, somos perdonados, somos justificados. Es cierto, somos parte de su familia, es cierto, pero hay algo más. Y el conformarte solamente en eso también nos lleva a un punto donde también tenemos que salir. Porque Dios es un Dios de grandezas. Porque Dios es un Dios de propósitos. Y no quiere decir que si el Señor te hizo conocer la luz y conocer la verdad, es para que tú te digas tú, ya conocí la verdad, ya conocí la luz, ya soy salvo, y ahora me voy a pasar 50 años aquí sentado en las bancas conociendo solamente la verdad. ¿Tú crees que eso es la voluntad de Dios? Pero lo dice de una manera muy gráfica. Y lo dice que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. También dice el por qué y para qué. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito. Nos ha hecho nación santa, nos ha hecho pueblo escogido, nos ha hecho real sacerdocio. Pero no solamente para que nosotros andemos pregonando con una etiqueta, mira, yo soy real sacerdocio, yo soy pueblo escogido. No, para que tú vayas con el perdido, para que tú vayas con aquel que no conoce al Señor, para que tú vayas con aquella familia que está desintegrándose, para que tú vayas con aquel matrimonio que está a punto de divorciarse, y para decirle que hay una esperanza en Jesucristo, que hay salvación en Jesucristo, que hay esperanza en el Señor. Para eso el Señor nos salvó. No solamente para decir, el Señor me desató, el Señor me hizo libre, el Señor quitó mis cadenas, el Señor me sacó de la esclavitud para que yo esté inerte aquí. No, me hizo libre para pregonar, me hizo libre para hablar, me hizo libre para ayudar en su obra y en su reino, me hizo libre para algo más. Pero es decisión de cada uno atreverse a salir de una condición donde sabemos que no está Dios, donde sabemos que el Señor nos está moviendo, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahora sí, Carlos, puedes tomar asiento. Y así lo dice el versículo 19 que leímos. No solamente me libró y me sacó de aguas profundas, sino que me puso en lugar espacioso. El lugar espacioso, en el hebreo, la palabra espacioso es rochat. Esa es la palabra en el original hebreo, que significa amplio, que significa grande, que significa algo más que un pequeño lugar. Y es ahí donde Dios nos pone. Satanás quiere hacerte creer de que el Señor te hizo libre para que estés solamente en un límite de una silla. Ese es tu lugar. Si ya el Señor te salvó, yo me voy a encargar de que tú no salgas de esos límites. Me voy a encargar de que tu límite solamente sean 80 centímetros, un pie y medio y un pie y medio, y que no salgas de ahí. Y podemos nosotros caer en ese engaño de Satanás. Pero dice la Escritura, el Señor no solamente me libró, sino que me hizo poner en un lugar espacioso. Y eso tiene que ir, depende en lo que tú quieres realmente de parte de Dios. ¿Has escuchado tú la oración de Jabes? ¿Y has visto lo que Jabes le ha pedido al Señor? Si me libraras del mal, si ensancharas mi territorio, si ensancharas mi territorio. Y esa es una decisión de cada quien. Lo dije el miércoles y lo vuelvo a repetir. A veces nosotros estamos buscando que sucedan cosas sensacionales para movernos. A veces nosotros estamos buscando que sucedan cosas fantásticas para movernos. Dios es un Dios que se mueve en lo que tú comienzas a moverte.
Voy a pedir a Mide que empiece a poner la música, por favor. No tenemos ahorita grupo de alabanza. David solamente tenía una honda y 5 piedras. Y con eso comenzó a hacer la obra de Dios y a hacer su voluntad. Y no se achicó. Sansón solamente tenía la quijada de un burro, ¿se acuerdan? Solamente tenía eso. ¿Se acuerdan ustedes de aquella viuda de Sarepta? Solamente tenía poca harina y poco aceite. Y solamente tenía que tener fe para que sucediera algo fenomenal. Moisés solamente tenía una vara. Dijo, ¿qué voy a hacer, Señor, con esta vara? Aviéntala, Moisés. Lánzala. A veces, ¿se acuerdan ustedes de aquel niño donde el Señor alimentó a 5,000? ¿Era mucho o era poco? Eran poco. 5 panes y 3 peces. Y el Señor multiplicó. A veces nosotros queremos que el Señor nos sorprenda antes de accionar. Si tú me sorprendes, Señor, es porque yo voy a atreverme a salir. Si tú me das la claridad de que mis pasos van a ir bien firmes, es que yo me voy a atrever a salir. Y el Señor te dice, con lo que yo te he dado, sea mucho, sea poco, atrévete a salir. Atrévete a salir. Moisés puso muchas excusas. Él dijo, soy tartamudo, Señor. No sé hablar. Soy muy viejo, tengo 80 años. Nadie me va a creer. No tengo poder de convencimiento. Y me sorprende Dios cómo a veces tiene que trabajar con nosotros, porque le dijo, Moisés, no te estoy preguntando si te sientes capaz. No te estoy preguntando si te sientes capaz, porque no eres tú el que va a hacer las cosas, soy yo. No eres tú el que va a liberar a mi pueblo, soy yo que va delante de ti. Y lo único que yo necesito es que tú me creas. Lo único que necesito es que te pongas en mis manos. Lo único que necesito es que comiences a actuar y que te atrevas a salir de una condición que no es tu condición. Porque él se había conformado a estar solamente en el desierto pastoreando un pedacito de ovejas. Y el Señor lo tuvo que salir de ahí cuando se manifestó en una zarza ardiendo. A veces el Señor nos tiene que sacar. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Yo le doy gracias al Señor que me sacó de ese muladar en que me encontraba. Muladar espiritual. En ese fango de lodo donde me encontraba. Con un corazón destruido. Con una mentalidad totalmente extraviada. Pero que yo le dije, Señor, sácame de aquí, porque esta no es mi condición. Esta no es realmente la situación que tú quieres para mi vida. Y en su misericordia Dios me salvó. Y en su misericordia Dios me sanó. Y en su misericordia Dios me restauró. Y lo puede hacer contigo también. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Voy a leer este último pasaje. Y con este sí termino. Le doy mi palabra. Isaías 51, 1, 2. Por favor, ve lo que dice Isaías 51, 1, 2. Escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados. ¿Tú tienes esperanza de ser liberado? Qué bueno. Porque todo comienza con un deseo, con una intención de buscar algo nuevo. Todos los que buscan al Señor, consideren la piedra de la que fueron tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Siguiente versículo, por favor. Sí, piensen en Abraham, su antepasado, y en Sara, que dio a luz a una nación. Cuando llamé a Abraham, era solo un hombre, pero cuando lo bendije, se convirtió en una gran nación.
lo poco que tú tienes, con la bendición de Dios, vas a ver cosas grandiosas. Lo poco que tú tienes o lo poco que tú crees que tienes, si lo pones en las manos de Dios, el Señor te va a sorprender. Y déjame decirte algo, comienza con tu casa. Comienza con tus hijos, comienza con tu familia. Comienza a decirle a tus hijos que ellos están en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Comienza a decirle a tu hogar: somos un hogar cristiano, somos un hogar. Yo y mi casa serviremos al Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Comienza a declararlo, aunque todavía no suceda. La bendición de Dios está sobre ti. Y créelo, créelo. Créelo, créelo, créelo. Porque si tú mismo no estás convencido, si tú mismo te encuentras atado, no puedes desatar a nadie, no puedes ayudar a nadie. Y Dios quiere que tú vivas una vida en abundante. Dios quiere que vivas una vida plena. Voy a pedir, por favor, Roger, sube el volumen a eso. Y si tú quieres venir al altar 5 minutos y entregarle tu carga al Señor, y entregarle al Señor cualquier situación, y pedirle a Dios que te ayude. Quizás el enemigo te ha bombardeado con dudas, te ha bombardeado con pensamientos incorrectos. Quizás te encuentras frustrado, quizás te encuentras truncado. No es el propósito de Dios. No es el propósito de Dios.